¿Cómo fue realmente la vida del apóstol Pablo? Casi todos lo conocen como el gran misionero o como uno de los principales autores del Nuevo Testamento, pero la verdad es que sus inicios estuvieron marcados por la violencia. Era un joven brillante, sí, pero también implacable, tan temido que los primeros cristianos temblaban con solo escuchar su nombre. Él no encontró a Dios en la calma de una oración dentro de un templo. No, a él el cielo lo detuvo de golpe, en el preciso momento en que su furia estaba en su punto más alto. Desde las calles de Jerusalén, donde perseguía sin misericordia a los creyentes, hasta su final en Roma, donde entregó su propia vida por amor a Jesucristo, su historia no es solo impactante, es transformadora. Pero, hermanos amados, para comprender la verdadera magnitud del apóstol Pablo y cómo llegó a convertirse en uno de los hombres más influyentes del cristianismo, no podemos comenzar en el camino a Damasco. Debemos retroceder en el tiempo hasta la primera década del siglo I y viajar a la imponente ciudad de Tarso, en la región de Cilicia, ubicada en lo que hoy es el sur de Turquía. En Hechos capítulo 22, versículo 3 leemos: «Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia». Hermanos amados, Tarso no era un pueblo cualquiera, era una de las joyas más deslumbrantes y estratégicas de todo el Imperio Romano. Esta ciudad estaba asentada a orillas del majestuoso río Sidno, cuyas aguas la conectaban directamente con el mar Mediterráneo, convirtiéndola en un puerto marítimo bullicioso, lleno de comercio, cultura y una inmensa riqueza. Pero su poder no terminaba en el mar. A sus espaldas se alzaban los imponentes montes Tauro, y la ciudad controlaba las famosas puertas cilicias, el gran desfiladero en la roca que servía como paso obligado para todas las caravanas de comerciantes, viajeros y legiones militares que se desplazaban entre Oriente y Occidente. Era el puente entre dos mundos. Todo el imperio pasaba por Tarso. Además de su poder comercial, Tarso era una superpotencia intelectual y cultural. El gran geógrafo e historiador de la antigüedad, Estrabón, escribió que el entusiasmo de los habitantes de Tarso por el aprendizaje, la educación y la filosofía era tan grande que superaba incluso al de ciudades legendarias como Atenas y Alejandría. Era el epicentro de la filosofía estoica. Sus calles empedradas estaban llenas de grandes universidades, pensadores, bibliotecas y debates públicos. Fue exactamente en esta metrópolis cosmopolita, un caldero donde se mezclaban las mayores riquezas, idiomas y sabidurías del mundo antiguo, donde Dios decidió que naciera el hombre que habría de desafiar la filosofía grecorromana. En este escenario de grandeza, Saulo no nació en la marginación. Nació en el seno de una familia judía profundamente devota, perteneciente a la noble tribu de Benjamín, tal como él mismo lo declararía años más tarde en su carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 5. Sus padres, llenos de orgullo por su herencia hebrea en medio de una ciudad pagana, le pusieron por nombre Saulo, rindiendo honor al miembro más prominente de su tribu, el poderoso primer rey de Israel, el rey Saúl. Desde la cuna, este niño llevaba un nombre que representaba autoridad y fuerza. Los registros de la historia, incluyendo los relatos del antiguo erudito cristiano Jerónimo, nos dan pistas sobre los movimientos de esta familia, mencionando que se habían mudado desde Giscala, en la región de Galilea, hasta establecerse en Tarso. Y allí echaron raíces profundas. Saulo era, ante todo, un ciudadano de Tarso, a la que él mismo defendió con orgullo ante sus captores romanos, llamándola una ciudad no insignificante. Y es que, hermanos amados, ser ciudadano de Tarso en el siglo I era un privilegio extraordinario. No cualquiera que viviera allí era ciudadano. Los historiadores antiguos nos revelan un dato asombroso.
Para que alguien pudiera ostentar la ciudadanía oficial de Tarso, debía poseer una riqueza comprobable de al menos 500 dracmas. Para que entendamos el peso de esto, equivalía al salario íntegro de 1 año y medio de trabajo ininterrumpido de un jornalero promedio. Esto nos demuestra de manera contundente que la familia de Saulo gozaba de una envidiable solvencia económica. Habían prosperado gracias al trabajo arduo y especializado. Eran maestros artesanos, fabricantes de tiendas de campaña y expertos trabajadores del cuero. Esta no era una elección al azar. La región de Cilicia era mundialmente famosa por producir el silicium, una tela áspera y extremadamente resistente hecha de pelo de cabra de la zona, ideal para fabricar el refugio de los soldados romanos y de los viajeros. Siguiendo la estricta costumbre judía, su padre le enseñó este rudo pero lucrativo oficio manual desde niño. El negocio familiar floreció, permitiendo que la familia de Saulo se volviera moderadamente rica y respetada en las altas esferas comerciales. Apreciados hermanos, aunque Saulo nació en la opulencia y el intelectualismo de la ciudad griega de Tarso, su verdadera formación, la que crearía al hombre que haría temblar a la iglesia primitiva, no ocurrió allí. Para asegurar que su mente no fuera contaminada por la filosofía gentil y pagana, su familia tomó una decisión radical. En Hechos capítulo 22, verso 3 leemos: Entonces Pablo dijo: «Soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy». El propio Pablo usaría este hecho como su escudo y su defensa. Él quería dejarle muy claro al mundo que no era un judío de la diáspora, diluido o modernizado por la cultura grecorromana. Él era un hebreo de hebreos, criado bajo la sombra del gran templo, respirando el polvo de las tradiciones de sus antepasados y viviendo el judaísmo en su forma más pura y estricta. Y en Jerusalén, hermanos, Saulo no se sentó a escuchar a cualquier maestro. El libro de los Hechos nos dice que fue instruido directa y personalmente por el gran rabino Gamaliel. ¿Quién era este hombre? Gamaliel no era solo un miembro prominente del poderoso Sanedrín, era considerado uno de los principales y más respetados maestros judíos de toda su época. La Mishnah, el gran libro de la tradición oral judía, lo cita continuamente y expresa sus profundas opiniones teológicas. Su reputación por mantener altísimas normas morales y su genialidad para interpretar las Escrituras eran tan grandes que fue incluido entre los 13 rabinos más destacados, cuya muerte, según los textos históricos, marcó una tragedia. Cuando el rabino Gamaliel, el anciano, murió, cesó la gloria de la ley, y la pureza y la abstinencia murieron. Suponemos el inmenso privilegio y la presión, hermanos. Saulo era el alumno de la máxima autoridad de su tiempo. Pero no estamos hablando de un curso rápido o de un discipulado de unos pocos meses. Fueron 25 años de su vida dedicados exclusivamente a esta formación extrema. Bajo la estricta mirada de Gamaliel, Saulo fue sometido a un riguroso régimen de formación intelectual que se extendió por casi un cuarto de siglo. Las antiguas normas de la Mishnah nos detallan cómo era esta educación, paso a paso, y Saulo la cumplió a la perfección. A los 5 años comenzó su formación en la palabra, siendo considerado apto para memorizar las sagradas escrituras. A los 10 años inició el estudio intensivo de la Mishnah, adentrándose en las complejas tradiciones orales. A los 13 años alcanzó la madurez necesaria para el cumplimiento estricto de los mandamientos. A los 15 años su mente ya estaba completamente sumergida en el profundo y exigente análisis del Talmud. A los 18 años estaba preparado para la vida adulta y la cámara nupcial.
A los 20 años se encontraba listo para seguir su llamado y propósito. Y finalmente, a los 30 años, tras 25 años ininterrumpidos de formación, disciplina y estudio, alcanzaba la autoridad para enseñar y ejercer juicio dentro de su comunidad. Fueron 25 años forjando una mente de hierro. Y Saulo no solo cumplía con este régimen, él devoraba a su competencia. Era un prodigio imparable. En su carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 14, él mismo confiesa: «En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados». Él superaba a todos los demás estudiantes de Gamaliel. Su devoción era absoluta. Hermanos amados, un cuarto de siglo de este nivel extremo de disciplina creó a un hombre implacable. Su identidad quedó sellada en piedra. Proveniente de una familia donde su propio padre ya era fariseo, Saulo elevó ese legado al máximo nivel posible. En Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, él mismo resume su trayectoria con un orgullo terrenal innegable. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Este no era un hombre ignorante que actuaba por simple enojo. Era una mente brillante, un erudito legal que pasó 25 años preparándose para defender a Dios. Saulo de Tarso se había convertido en un arma letal de conocimiento y legalismo. Pero, trágicamente, su celo era tan ciego y tan intenso que ese mismo rigor que aprendió a los pies de Gamaliel fue precisamente lo que lo impulsó a dar el siguiente y más oscuro paso de su vida. Tras culminar esa exhaustiva formación, Saulo no se quedó sentado detrás de un escritorio debatiendo teorías. Él era el fariseo ideal, un hombre de acción. Los registros históricos y sus propias cartas nos indican que, en sus primeros años de ministerio, Saulo fue un celoso misionero judío. Recordemos las palabras de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 15, cuando describe a aquellos fariseos que recorrían mar y tierra para ganar un solo prosélito. Ese era exactamente el nivel de intensidad de Saulo. Él mismo insinúa este pasado misionero en su carta a los Gálatas, recordando la época en la que predicaba apasionadamente la circuncisión y la ley mosaica entre los gentiles. Pero la historia da un giro oscuro. Nos encontramos aproximadamente entre los años 30 y 34 después de Cristo. Saulo acaba de cumplir los 30 años de edad, el momento exacto en que, según las reglas de la Mishnah, un varón judío estaba listo para asumir una posición de autoridad oficial. Y justo en esa época, un nuevo movimiento estalla en Jerusalén: los seguidores de un carpintero crucificado llamado Jesús de Nazaret. El contraste que Saulo muestra con su antiguo maestro es fascinante y aterrador. Cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer, el sabio Gamaliel aconsejó al Sanedrín tener prudencia, diciendo en Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39, «Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios». Gamaliel mostró prudencia, pero su mejor alumno no. Saulo percibió con mucha más intensidad que su maestro la amenaza que este nuevo camino representaba para la religión tradicional judía. Para él no había espacio para la tolerancia, había que erradicarlo por completo. Pero ¿qué era lo que tanto enfurecía a esta mente brillante? Su rechazo categórico a Jesús no era un simple berrinche, era un repudio teológico profundo. Para Saulo, la idea de un Mesías crucificado era una abominación intolerable.
La ley que él había estudiado por 25 años decía claramente en Deuteronomio capítulo 21, verso 23: «Todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios». En la mente lógica de Saulo, el verdadero Mesías de Israel, el Rey glorioso, jamás podría morir bajo la humillante maldición de Dios en una cruz romana. Como él mismo explicaría años después en Primera a los Corintios, la cruz era una piedra de tropiezo insoportable para los judíos. Convencido de que estaba defendiendo el honor del Todopoderoso, el misionero se transformó en el inquisidor. Alrededor del año 34 después de Cristo, utilizando su recién adquirida autoridad, Saulo acudió a los principales sacerdotes y desató una cacería humana sin precedentes. Él mismo nos dejó la descripción más escalofriante de su propio terror en Hechos capítulo 26, versos 9 al 11, donde leemos: «Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras». Hermanos amados, detengámonos en una frase estremecedora de este texto: «Yo di mi voto». En el idioma original, esto significa literalmente arrojar la piedrita. En los tribunales antiguos, arrojar una piedra negra significaba condena a muerte, y una blanca, absolución. Saulo arrojaba la piedra negra sin titubear. Algunos estudiosos han debatido si esto significaba que Saulo era un miembro oficial del Sanedrín. Sin embargo, conociendo su carácter, si hubiera tenido ese altísimo cargo, lo habría presumido en sus cartas. La mayoría de los expertos coinciden en algo aún más intimidante. Saulo operaba como el líder de un comité especial de exterminio designado por el Sanedrín. Él era el brazo armado, el ejecutor que tenía el poder y el consentimiento absoluto para decidir quién vivía y quién moría. Notemos lo que dice en Hechos capítulo 22, versículo 20. «Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon». Ahora bien, Pablo no se conformó con encarcelarlos. El texto dice que los forzaba a blasfemar, probablemente sometiéndolos a torturas físicas en las mismas sinagogas para obligarlos a maldecir el nombre de Jesús. Y cuando Jerusalén ya no fue suficiente para saciar su celo, enfurecido sobremanera, levantó la mirada hacia el norte, hacia las ciudades extranjeras. Apreciados hermanos, alrededor del año 34 después de Cristo, Saulo viajaba a Damasco, a más de 240 kilómetros de Jerusalén, liderando una caravana de la muerte con cartas oficiales para encadenar cristianos. Tuvo 6 días de camino por el desierto para reflexionar, pero su corazón solo se endurecía más. Sin embargo, al mediodía, ocurrió lo impensable. Una luz que opacó por completo al sol estalló desde el cielo y lo derribó violentamente al polvo. Allí, la mente más brillante de su generación escuchó una voz que destrozó su alma. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En ese microsegundo, sus 25 años de teología colapsaron. El Mesías que él creía muerto estaba vivo. Temblando preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue la estocada final a su orgullo: «Yo soy Jesús». Saulo comprendió de golpe que masacrar a la iglesia era atacar al mismísimo Cristo. Al levantarse estaba completamente ciego. El hombre que salió cabalgando con autoridad ahora entraba a Damasco llevado de la mano, tropezando como un niño indefenso. Fue escondido en la calle derecha, donde pasó 3 días sin comer ni beber.
fueron 72 horas de sepulcro espiritual donde el viejo fariseo soberbio murió por completo. Entonces el Señor envió a Ananías. Venciendo su terror, entró a la casa, puso sus manos sobre el verdugo y lo llamó con la palabra más dulce de la gracia: hermano Saulo. Al orar por él, cayeron escamas de sus ojos, recuperó la vista y fue bautizado. El perseguidor murió y nació el apóstol Pablo. Pero hermanos amados, el giro más fascinante es lo que hizo después. Cualquiera pensaría que corrió a Jerusalén para que Pedro o Juan le enseñaran. Pero no. Pablo nos revela en Gálatas capítulo 1, versículo 17, que se fue al desierto de Arabia. Pasó allí 3 años en el silencio absoluto de las arenas y las rocas. ¿Por qué al desierto? Porque necesitaba formatear su mente de todo el legalismo fariseo. En esa soledad, sin intermediarios humanos, el Cristo resucitado fue su maestro personal. Entró como un judío ciego a la verdad y 3 años después salió con el Evangelio de la gracia ardiendo en su espíritu, listo para incendiar el imperio romano. Notemos lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Apreciados hermanos, el hombre que salió del desierto de Arabia ya no era Saulo el inquisidor, sino Pablo el predicador. Pero su nueva vida no iba a ser un camino de comodidad terrenal. El Señor ya le había advertido a Ananías cuánto le sería necesario padecer. Al regresar a Damasco, su predicación en las sinagogas era tan explosiva y demostraba con tal poder que Jesús era el Mesías, que los líderes religiosos no pudieron soportarlo. Y aquí vemos, hermanos, la primera gran ironía de su transformación. El cazador se convirtió en la presa. Los gobernadores de la ciudad ordenaron su ejecución y vigilaron las puertas día y noche para asesinarlo. ¿Cómo escapó el orgulloso ciudadano romano de élite? Sus discípulos lo ayudaron a salir de la ciudad de una manera discreta. Lo colocaron en una canasta de mimbre y lo bajaron con cuidado por el muro de piedra durante la noche. Aquel hombre, que antes era conocido por su firme carácter, ahora se encontraba en una situación vulnerable, alejándose en silencio para resguardar su vida. De allí, alrededor del año 37 después de Cristo, viajó de regreso a Jerusalén. Podemos apreciar la tremenda tensión de ese momento, hermanos. 3 años atrás se había ido de esa ciudad respirando amenazas y con cartas para matar, y ahora regresaba hablando de la gracia de Cristo. La iglesia le tenía terror. Simplemente no creían en su conversión. Pensaban que era una trampa. Fue necesario que Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, arriesgara su reputación, lo tomara de la mano y lo presentara ante el apóstol Pedro, testificando que el milagro era real. A partir de este punto, y estableciéndose luego en la iglesia de Antioquía, la historia de Pablo se convierte en una de las mayores hazañas misioneras de la humanidad. El Espíritu Santo lo separó para llevar la luz al mundo gentil. En 3 inmensos y peligrosos viajes misioneros, Pablo recorrió a pie y en barco miles de kilómetros, cruzando las montañas de Asia Menor, enfrentando el mar Mediterráneo y adentrándose en Europa. Plantó la semilla del Evangelio en los centros neurálgicos de la idolatría y la filosofía antigua, como Éfeso, Atenas, Corinto y Filipos. Pero, hermanos amados, debemos entender que el precio que pagó fue abrumador. El antiguo perseguidor ahora sentía en su propia carne el peso del sufrimiento que antes infligía. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 27, él mismo nos relata su trayectoria de sufrimiento, y no es una trayectoria de títulos, sino de cicatrices. 5 veces recibió de los judíos 39 azotes. 3 veces fue golpeado con varas.
Una vez fue apedreado en la ciudad de Listra, arrastrado fuera de la ciudad y dejado por muerto. Padeció 3 naufragios, llegando a pasar una noche y un día a la deriva en alta mar. Sufrió peligros en los caminos, hambre, sed, frío y desnudez. Y a pesar de tener el cuerpo destrozado, su espíritu rugía con una fuerza indomable. Cuando fue arrestado en la ciudad de Filipos, arrojado al calabozo más profundo con la espalda ensangrentada y los pies asegurados en el cepo, Pablo demostró de qué estaba hecho. A la medianoche, en medio del dolor y la oscuridad, él y Silas no lloraban su desgracia. Cantaban himnos a Dios a toda voz, hasta que un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Pablo había comprendido la lección más grande. El mayor privilegio de un creyente no es ostentar los honores de Gamaliel, sino llevar en el cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sus peores prisiones se convirtieron en su púlpito más poderoso. Incluso años más tarde, cuando el imperio lo arrestó y lo mantuvo en arresto domiciliario en Roma, encadenado a un guardia pretoriano diferente cada turno, Pablo aprovechó para evangelizar a la guardia de élite del César. Y fue exactamente desde esas cadenas frías que redactó las cartas más sublimes de la Biblia: Efesios, Filipenses, Colosenses, epístolas rebosantes de gozo y esperanza que hoy, 2000 años después, siguen siendo el alimento de nuestra fe. Apreciados hermanos, la historia nos lleva ahora a su último y más oscuro escenario terrenal. Tras haber sido liberado de su primer arresto domiciliario y haber predicado unos años más, una sombra terrible cubrió al imperio. Bajo el mandato del emperador Nerón, un tirano inestable y cruel que culpó a los cristianos del devastador incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, se desató una terrible persecución contra los cristianos. Pablo fue apresado nuevamente, pero esta vez las condiciones eran radicalmente distintas. Ya no estaba en una casa alquilada predicando a la guardia. Ahora era tratado como un criminal del más alto nivel, un líder subversivo que debía ser eliminado. Fue arrojado a la infame prisión mamertina, un calabozo subterráneo en el corazón de Roma. Era un pozo de piedra, frío, húmedo y oscuro, considerado el corredor de la muerte del imperio. Imaginen la escena, hermanos. El gran erudito de Tarso, el titán que plantó iglesias por todo el mundo conocido, está ahora encadenado en la oscuridad. Está envejecido. Su cuerpo está marcado por las cicatrices de décadas de ministerio. Tiene frío y está casi solo, pues muchos lo han abandonado por temor a la persecución imperial. En medio de esa soledad, pide que le lleven su capote para el invierno y sus amados pergaminos. Este conmovedor momento lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 13, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: «Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos». Y es allí, en las vísperas de su ejecución, donde Pablo redacta su testamento espiritual. Escribe su última carta, dirigida a su amado hijo en la fe, Timoteo. Y sus palabras no son de derrota ni de queja, sino el grito de victoria de un guerrero que ya ve la línea de meta. En 2 de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, el anciano apóstol sella su destino. «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». La tradición histórica de la Iglesia primitiva nos narra su evento final a las afueras de Roma, en la Vía Ostiense. Debido a su estatus de ciudadano romano, Pablo no podía ser sometido a la agonía de la crucifixión. El método dictado por la ley imperial para él fue la decapitación por espada. Hermanos amados, detengámonos por un momento y contemplemos esa escena final.
El apóstol envejecido, marcado por años de entrega y sufrimiento, ofrece su vida voluntariamente. Quizá en algún rincón de Roma se arrodilla ante el verdugo romano, pero lo que parecía una derrota en realidad era el cumplimiento de su mayor anhelo. Porque en la realidad espiritual ocurrió algo glorioso. El filo de la espada del imperio no le quitó la vida. Simplemente rompió la última cadena de carne que retenía a un alma extraordinaria, liberándola para encontrarse cara a cara con Jesucristo, como siempre lo había deseado. Notemos lo que él mismo escribió en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos amados, es fuerte decirlo, pero debemos reconocer que el apóstol Pablo, de alguna manera, deseaba partir. No por huir del dolor, no por cansancio de la vida, ni por desesperación como ocurre en el corazón de muchos hombres. A lo largo de la historia, algunas personas han sentido un profundo desánimo debido a la tristeza, a momentos difíciles o al peso de sus circunstancias. Otras, cansadas por las dificultades de la vida, han llegado a pensar que dejar de existir podría ser una forma de encontrar descanso. Pero el deseo de Pablo no tenía nada en común con esas motivaciones. Su anhelo era completamente distinto. Era santo, era puro, era eterno. Para él, partir significaba ser libre del pecado y de toda tentación. Significaba reunirse con aquellos hermanos que ya habían partido antes que él. Pero, sobre todo, significaba estar con Cristo de una manera plena, cercana y definitiva. Y aquí, hermanos amados, encontramos una de las lecciones más profundas de toda su vida. Pablo no vivía para este mundo, vivía para Cristo, y por eso ni la vida lo ataba, ni la muerte lo asustaba. Su ejemplo nos confronta, nos despierta y nos invita a examinarnos. ¿Estamos viviendo con ese mismo propósito? ¿Nuestro corazón anhela más a Cristo que a este mundo pasajero? Que la vida del apóstol Pablo nos impulse a vivir con entrega, con pasión y con una fe inquebrantable, sabiendo que, así como Él, un día también nosotros estaremos cara a cara con nuestro Señor. Que ese sea nuestro mayor anhelo y nuestra mayor esperanza. Amados hermanos, de esta manera llegamos al final de este estudio bíblico. Si este mensaje ha sido de bendición para sus vidas, les animo a expresarlo con un me gusta, ya que esto permite que YouTube lo recomiende a más personas que también necesitan escuchar y aprender de la palabra de Dios. Asimismo, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedan recibir cada nuevo contenido que compartimos con amor y propósito. Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.